Muy buenos días, el tema de hoy es no solo de pan vivirá el hombre. Vamos al libro de Mateo capítulo 4, 1 al 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. ¿Cómo encontramos el tentador? A veces cuando se presenta el tentador, hablamos cosas que no edifican, cosas que no construyen. Hablamos de nuestras propias emociones, decisiones, pensamientos, carácter y voluntad. Cuando viene el tentador, pero mire, encontramos acá la palabra, ¿cómo vino el tentador? El diablo a tentar al Señor Jesucristo. Dice la palabra que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. Cuando el Señor Jesucristo terminaba de sus 40 días de ayuno, de oración, delante de la presencia del Señor fue llevado al desierto por el Espíritu y a ser tentado por el diablo. Cómo el diablo se le presenta y le habla a él, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Pero cómo el Señor Jesús le responde con palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tremendo como aún el mismo Señor Jesucristo no se deja doblegar por lo que le decía el diablo. Sí, la palabra dice que el Señor sintió hambre, sentía ya desfallecer porque estaba pasando de sus 40 días de ayuno, los estaba culminando. Y cómo viene el tentador y le vende una idea. A veces viene el tentador y nos vende una idea y le copiamos. Decimos, sí, ya es tiempo, sí, yo creo que debo hacer esto, sí, yo creo que debo tomar esta decisión, sí, yo creo que debo hacer este negocio, sí, yo creo que ya es el momento de tomar decisiones en cuanto a este proyecto, en cuanto a este viaje, en cuanto a esta compra, en cuanto a esta venta. Y no miramos si es el tentador, si es el diablo o realmente es el Espíritu de Dios el que nos habla. Pero acá como el Señor Jesucristo tiene ese discernimiento y se da cuenta que es el diablo el que lo estaba tentando para ver cómo él cedía a sus tentaciones. Pero cómo para combatir la tentación del diablo, el Señor Jesucristo se basa en lo que dice la palabra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Y cómo el Señor le habla en el capítulo 8:3, recordándole al diablo lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor Jesús prácticamente le estaba recordando las palabras que el Señor, el Padre, Dios, le había hablado a su pueblo Israel cuando lo llevó por el desierto, cuando el Señor los sacó de la tierra de Egipto y los llevaba para la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero los pasó por el desierto, pero dice aquí, te afligió. Pero ¿por qué los afligió el Señor a este pueblo? Porque era un pueblo rebelde, era un pueblo idólatra, un pueblo que murmuraba, un pueblo que criticaba, un pueblo que no estaba de acuerdo con lo que el Señor estaba haciendo con ellos, con su pueblo escogido, y murmuró contra Moisés, su líder, y murmuró y criticó a Dios lo que estaba haciendo. Mire que hay veces el Señor tiene que afligirnos a usted y a mí, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero ¿qué palabra sale de nuestras bocas? ¿Será que sale la palabra de Dios o sale la palabra de nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra prepotencia, nuestra manipulación, nuestra falsedad? No, y ahora con esta necesidad, no, y ahora con ese sueldo que no alcanza para nada, no, y ahora cómo va a pagar el arriendo, no, y ahora cómo va a pagar los servicios, y plata de dónde, y yo no tengo plata, y de dónde voy a sustentar, y ahora para la comida, y ahora con esta situación, y ahora con este gobierno. Muchas cosas que el enemigo trabaja en la mente, en el corazón del hombre, y el hombre como desata palabras y se enlaza, porque la palabra de Dios dice en el libro de Proverbios, te has enlazado con los dichos de tu boca. ¿Con qué dichos te has enlazado? ¿Con maldición o con bendición? ¿Con enfermedad? ¿Con pobreza? ¿Con miseria? ¿Con ruina? ¿Con esterilidad? ¿Con estancamiento? Y a veces creemos que la culpa es de los demás, cuando a veces estamos atados por nuestras propias palabras, por hablar cosas que no edifican, por hablar en un momento de ira, de un momento de soberbia, un momento de orgullo, un momento de impotencia. Ahí es cuando el Señor Jesucristo ni siquiera se atrevió a decir una mala palabra, porque aún el diablo le decía, tú que eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Cómo aún él entendió que no era Dios, era el enemigo, y cómo aún el mismo Señor lo confrontó con la palabra. Siendo el Hijo de Dios, en ningún momento le dijo, quite de aquí que yo soy el Hijo de Dios, no se meta conmigo. No, él con la palabra lo confrontó.
Una pregunta, ¿cuál palabra usted enfrenta las situaciones? ¿Con la palabra de Dios o con su palabra? ¿O con sus pensamientos? ¿O con su voluntad? Y cree que el Señor está obrando ahí en esta situación. Dios tiene el control. Muchas personas dicen, Dios tiene el control. Venga, y si Dios tiene el control, ¿por qué habla así? ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué hace tales situaciones en su vida? ¿Por qué toma decisiones sin consultar con el Señor? ¿Dios está en el asunto o es usted que Dios venga y trabaje como usted quiere? Así es como muchas veces trabajamos y creemos que Dios tiene el control y creemos que Dios está obrando. Pero Dios no está obrando nuestra voluntad y nuestros pensamientos. Pero el Señor lo afligió y lo hizo tener hambre y lo sustentó con maná a este pueblo. Comida que ellos no conocían, ni los padres de ellos habían conocido esa comida. Pero era para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que salía de la boca de Jehová viviría el hombre. Ya queda claro que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor llevó a este pueblo a ser sustentado y a conocer sus maravillas y sus milagros a través del desierto. Ahí fue donde mejor y mayor se manifestó la gloria de Dios a través del desierto y del pueblo hebreo que lo pasó por el desierto 40 años. 40 años el Señor afligió a este pueblo porque era un pueblo rebelde. Pero encontramos en la palabra que el Señor sustentó a este pueblo en el desierto, porque dice la palabra que caía maná del cielo, pan del cielo caía para sostener y sustentar a este pueblo. Hay personas que no tienen para la comida y se quejan y critican, pero mira que yo encontraba otra palabra en el Salmo 121. En el Salmo 121 verso 1 dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí no dice que mi socorro viene de la empresa, de mi jefe, de mi papá, de mi mamá, de mi negocio, de mis finanzas, de mi provisión, de mis fuerzas. Del Señor. Él es el que provee. Si usted y yo clamamos y le pedimos al Señor, el Señor nos provee y nos da y nos dará en sobreabundancia. Ya que en el contexto de la experiencia errante de Israel en el desierto, después de años de vivir como peregrinos en el desierto, la gente se preparó para establecer en su propia tierra a Dios. Y Dios se dirigió a ellos a través de Moisés. En los primeros capítulos del libro de Deuteronomio lo encontramos, como en este libro nos dice que Israel no solo de pan vivía, no solo de pan vivía el hombre, sino de la palabra que el Señor les declaraba a través de Moisés, ya que el Señor quiso darle a este pueblo lo mejor que él tenía, y lo encontramos en el libro de Deuteronomio, ya que Israel nunca se olvidaría que de solo de pan viviría el hombre, sino de lo que el Señor haría a través de este pueblo. Israel nunca olvidaría que no solo pan viviría el hombre, ya que estos 40 años el Señor los tuvo a su cuidado y fue que los mantuvo en el desierto, porque en el desierto usted puede sembrar ¿qué? ¿Qué puede sembrar en un desierto? ¿Usted puede cosechar? No, el Señor los mantuvo, ya que cuando el Señor había provisto comida para comer, ropa para vestir y sandalias que nunca se gastaban en su estado nuevo y próspero en la tierra que maná leche y miel. La tierra de Canaán. Por eso el Señor los sustentó y no los dejó perder ni aguantar hambre. Él muchas veces los probó. ¿Por qué? Porque el pueblo criticaba y murmuraba contra Dios. En Éxodo 3:8 encontramos: y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El Señor ya tenía destinado a qué lugar los iba a llevar y qué lugares conquistarían el pueblo hebreo. Qué lugares conquistarían, y el Señor lo llevó a conquistar, y estos lugares los llevó a conquistar a través de Josué, y lo logró y pudo ganar esta tierra para su pueblo. Pero hay veces el Señor permite situaciones en nuestras vidas es porque nos quiere llevar a conquistar, pero siempre y cuando usted y yo permanezcamos en la palabra, porque hay desiertos que a veces nos toca pasar, pero es por pura desobediencia nuestra, porque no obedecemos al Señor y hablamos es acorde a las circunstancias, hablamos acorde a la situación que estamos pasando, estamos viviendo, y ahí no está el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere hablar es que usted y yo debemos tener una palabra de Dios para cada situación, cada circunstancia. Porque aquí encontramos en la palabra en el libro de Éxodo que el Señor llevó a este pueblo por el desierto, pero dice que su ropa nunca se envejeció, sus sandalias nunca se desgastaron. El Señor los mantuvo, los sustentó en el vestido, en la ropa, en la comida, los sustentó. ¿No lo podrá hacer con usted y conmigo? Hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo vivamos de la palabra de Dios y lo que Él nos guíe y nos lleve a hacer en Cristo Jesús. Amén.